tratan un tema que es profundamente importante para los autores de ese tiempo, ¿no? Para tanto empiristas como racionalistas, en sí para toda la teoría política y filosofía política del siglo XVII. El tema de la tolerancia resulta fundamental porque a los ojos modernos, ¿no? O posmodernos del siglo XXI, lo vemos como una cosa, pues casi que natural, ¿no? Así pues claro que debe de existir un marco en el que quepan lo que eventualmente John Rawls llamará, ¿no? Las nociones sustanciales del bien o las doctrinas comprensivas o lo que sea, pero eso no era para nada de uso común en el siglo XVII, ¿no? Veníamos, bueno, venían ellos, nosotros afortunadamente no, aunque lo tuvimos más adelante, de las guerras religiosas, ¿no? O sea, creo que, aunque nos suena como algo que es propio de contextos europeos, en México tuvimos dos guerras religiosas, ¿no? En un periodo, pues, breve de tiempo, ¿no? La época del siglo XIX, ¿no? Que fueron unas guerras en parte, no totalmente, pero en parte religiosas, igual que las europeas, o sea, la motivación religiosa estaba ahí, pero no era la única. Y en el siglo XX tuvimos otras, ¿no? Que igual tenían lo mismo. Entonces, son textos que, incluso para hacer un balance, ¿no? De nuestra propia nación, son importantes. Y entonces, bueno, vamos a pasar a hablar un poquito acerca de ellos, pero sobre todo del marco general de la problemática que quieren resolver. Bueno, eso va de acuerdo con esta clave hermenéutica que les había comentado en algunas ocasiones. A la hora de leer filosofía, ¿no? Hay que leer a los autores como lidiando con problemas prácticos, ¿no? Porque de otra manera se hacen muy abstrusos, ¿no? Muy complicados, a veces inasibles. Y la mayor parte de los filósofos que leemos en el canon, ¿no? Y esa es una cosa interesante, el canon, cómo se forma el canon filosófico o de la historia de la filosofía, quiénes metemos, quiénes sacamos. Pero hay una cosa que comparten todos es que lidian con problemas prácticos. Hay una especie de primacía de la filosofía práctica y de sus aplicaciones e implicaciones con relación a todas las temáticas. Y el caso de John Locke es particularmente intensivo en esto. Bueno, igual que Hobbes, ¿no? Porque los autores que tratan los temas políticos en términos generales tienden a manifestar, ¿no? Esta primacía de lo práctico de forma mucho más patente a lo largo de toda su obra. De hecho, cuando veamos un poquito, y a ver si nos da tiempo ahora de ver aunque sea un poquito, del segundo tratado, ¿no? Aquí tengo la edición con la que yo trabajo es esta, en inglés, ¿no? Bueno, en español la de Tecnos es muy buena, ¿eh? Esa es buenísima. Y creo que es la misma traducción que es la de Gredos, entonces es la misma, ¿no? O sea, no ha habido como gran problema. Eh, pero hay unas partecitas que vamos a ver del ensayo sobre el entendimiento humano, que es justo de la parte sobre las ideas. Un fragmento, es del capítulo, si no recuerdo, 27 del libro 2, eh, parágrafo 27 también, 26 o 27 sobre la persona, ¿no? Y ese tema que suena como muy abstracto en el ensayo, en el segundo tratado tiene una implicación práctica enorme, ¿no? Porque eso se sitúa en el marco de la argumentación o de la fundamentación de la propiedad, ¿no? Y como todos sabemos, John Locke es el autor por antonomasia de la teoría de la propiedad moderna, ¿no? No es el único, argumentaciones en favor de la existencia de la propiedad, pues las encontramos en todos, ¿no? Las encontramos en Kant, en Hegel, en Fichte, en Spinoza, en Hobbes, en Rousseau, ¿no? En todos encontramos cómo nace la propiedad, porque es un problema que a ellos les atañe mucho. Pero otro que les atañe es este, el de la convivencia entre todas las doctrinas comprensivas, y en este caso, básicamente sería el cristianismo y cómo el cristianismo puede convivir consigo mismo. Particularmente también hay algunas menciones que están por ahí regadas, pero también que son muy interesantes acerca de la Biblia hebrea, ¿no? Y eso, bueno, hay que tenerlo por ahí. Uno de los grandes problemas que yo identifico en la modernidad a la hora de plantear de lo que vamos a hablar es la delimitación del ámbito político y religioso, ¿no? O sea, esta convivencia entre dos elementos que de hecho emerge del campo teológico. No sé si ustedes conozcan el origen etimológico de la palabra secularización o secular. Viene del concepto de seculum, que en latín significa época, y quien crea esto del seculum es justamente San Agustín, en la Ciudad de Dios. Quien lo explica muy bien es John Milbank en un libro que se llama Teología y Teoría Social, que es un muy buen libro por ahí. Y entonces, la idea de que existe un tiempo mundano
que forma parte, pero que también corre paralelo al tiempo sagrado de la historia de la salvación. Es una idea cristiana, ¿no? Es una idea profundamente cristiana. Sí, Alfonso, te escuchamos. A mí me surgió una duda, Rafa, respecto Claro. al tema de persona del que habla Ujú. Locke. ¿Es lo que luego va a utilizar el mismo Locke para referirse al tema este de que todos tienen derecho a adueñarse de la naturaleza según lo que necesiten para bla, bla, bla? En O sea, parte me sí. refiero, eso es algo que yo antes de leer, digamos, este tratado, yo lo había visto en las lecturas que hace Marx cuando escribe el artículo este de la Gaceta Renana sobre los debates de la ley de la tala de leña De la en leña, el sí. 42, Ujú. donde justamente está defendiendo el derecho consuetudinario de la, pues vaya, de los De la pobres aldea, sí, a de los... adquirir la ujú. leña para cocinar y para calentarse y bla, y dice, pues Locke dijo que, o sea, ahí mismo dice, ¿no? Locke también dice que todo el mundo tiene derecho a tomar de la naturaleza lo que necesite para sobrevivir, ¿no? O sea, para defender la vida, tal cual. Sí, 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 Entonces, eso pero tiene... no sé si venga de aquí, desde el término a mí me parece que Sí, sí, pero no sí. es como muy tenue todavía, me parece. Tiene que ver con, no, de hecho, ahorita verás, ¿no? Bueno, no sé si ahorita, ¿no? No quiero ver como, quiero verme como candidato, ¿no? De, ahora vas a ver qué te voy a decir. No, no, no. Pero en algún momento, ¿no? Cuando lleguemos a ese punto, verás que no es tan tenue. De hecho, y esta es mi hipótesis de lectura, yo pienso que John Locke estaba escribiendo el ensayo sobre el entendimiento humano con sus textos políticos en mente. O sea, una parte de él sí tenía la idea de aplicar muchos de sus conceptos, porque hay que recordar que incluso esta división tripartita de la ciencia que hace en el ensayo obedece a algunas tareas que el propio John Locke estaba realizando. Hay que recordar que él era un polímata, o sea, él era un médico, un filósofo y también un administrador público. Y entonces él tenía como en mente completar el edificio de la ciencia. Entonces, sí hay una conexión. Evidentemente hay que verla, hay que analizarla, hay que trabajar con el texto y un poco también con el contexto y ver hasta qué punto y de qué maneras lo aplica. Pero por supuesto que sí tiene que ver con eso. Y algunas de los elementos propios del argumento de Locke son un poco más complicados de lo que parece. A primera vista se ve como, ah, claro, es un texto acerca de la propiedad privada. Y sí lo es, pero es un poquito más también. Tiene otros matices que son muy, muy interesantes y vamos a tratar de analizar algunos de ellos, ¿no? Bueno, en estos dos textos todavía no trata el tema de la propiedad, sino que más bien explora el concepto de la delimitación del ámbito de lo secular, bueno, de lo religioso y de lo no religioso, a partir del concepto de tolerancia o toleration, ¿no? Que es el concepto que utiliza que como bien sabes es diferente de tolerance, ¿no? Tolerance tiene que ver con, en inglés, con qué tanto puede aguantar o soportar un cuerpo y toleration tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que es diferente, ¿no? Eventual, que es un término social. Creo que ahora ya se utiliza tolerance como toleration, sobre todo en Estados Unidos, por esta tendencia, ¿no? A la simplificación en el lenguaje. Pero creo que en Inglaterra sigue existiendo la diferencia entre los dos conceptos. Bueno, dicho como sea, ¿no? Da lo mismo, el concepto de tolerancia se ha movido de la esfera religiosa hacia la identitaria y eventualmente hacia la cultural, ¿no? O sea, es un concepto que John Locke acuña para poder eh, establecer una normativa en términos o en materia de política pública en el siglo XVII para permitir la convivencia entre grupos protestantes y también con la participación de los judíos. Eh, Perdóname, Rafa. Oye, sí, Ale, ¿tú estás perdiendo a Rafa? Porque yo te No, pierdo, Alfonso, entonces yo no lo te escucho alcanzo a bien entender y y no lo veo sé bien. si Ale también te esté perdiendo. Para ver si soy yo. Ok. Espera. sí, no, parece que sí, está fallando como tu conexión. Tú sí me escuchas, ¿verdad, Alejandro? Ya puse acá el libro que había mencionado hace poquito, de John Milbank. Muy buen texto, es una piedrona así, ¿eh? Pueden checarlo poco a poquito, ¿no? Yo recomiendo. Es un buen libro, muy buen libro para leer este tipo de cosas, para leer la modernidad en su conjunto, ¿no?
Entonces empieza en la esfera religiosa, ¿no? Esfera de la convivencia entre las formas del cristianismo y se lleva eventualmente hacia la identidad y hacia las diferencias culturales, ¿no? Pero es un texto, o un concepto, perdón, trabajado en este par de textos que tiene como función, pues, tirar estas directrices de política pública. Y evidentemente será uno de los ejes centrales, ¿no? Del liberalismo, ¿no? Que nace con John Locke y que frecuentemente, ¿no? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Estados Unidos y a Inglaterra y participamos en foros o en conferencias con ellos, o cuando vienen para acá, ellos siempre nos dirán que el liberalismo, entre otras cosas, es la doctrina política de la tolerancia, ¿no? Y la única que permite la convivencia pacífica entre doctrinas comprensivas del bien común o del bien supremo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, lo que sucede con el maridaje de las teologías políticas previas. Pensemos, por ejemplo, en el origen de las guerras religiosas y cómo los reyes obligaban o forzaban a los siervos que se encontraban bajo su dominio a adoptar sus creencias religiosas. Eso que sucede en el siglo XVI, ¿no? Y que es uso común del siglo XVI y que hecho en el siglo XV, a finales del siglo XV, ¿no? Lo encontramos en su forma más dura cuando los españoles, bueno, no eran los españoles, eran los reinos de Castilla y de Aragón, expulsan a judíos y musulmanes de España, ¿no? Que es un asunto más de fe que étnico, ¿eh? O sea, esto del racismo científico y todo eso, eso tiene más que ver con la ilustración que con el Renacimiento y la modernidad temprana, aunque frecuentemente se tienden a confundir, no son el mismo fenómeno. Eh, es, esto es más, estos racismos son más modernos, lamentablemente, ¿no? Eh, bueno, la mayor parte de estos autores como anglosajones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Skinner y algunos otros de la Escuela de Cambridge, no nos dirán, el liberalismo, entre otras cosas, pues, es la teoría política de la tolerancia y la teoría política de la secularización, ¿no? Incluso, por ejemplo, John B. Smith, un profesor de teoría política y filosofía política de Yale, ¿no? Que es conocido, que tiene textos muy buenos acerca de Spinoza y de Hegel y de la identidad judía, y del liberalismo en su conjunto lo expresa así, ¿no? Como una doctrina, una teoría política de la secularización. Eh, lo mismo podemos ver, por ejemplo, en otros autores, la propia escuela de Bielefeld, ¿no? Cuando hace su balance de la secularización, siempre nos dirá que, pues, la doctrina que lleva la voz cantante en ese proceso es justamente el liberalismo. Incluso, por ejemplo, en las críticas liberales al marxismo, normalmente lo que se hace es ajustar el marxismo a un modelo religioso de pensamiento y a pensar que el liberalismo es un modelo no religioso del pensamiento. Pues vamos a polemizar con esa idea, curiosamente a partir de una idea que no es mía, es una idea que se encuentra evidentemente en Carl Schmitt y en algunos otros autores, pero que recientemente ha sido refuncionalizada por un teórico y filósofo político que trabaja en Harvard, que se llama Eric Nelson. Tiene un texto que se llama La teología política del liberalismo. Este solo está en inglés, hasta donde tengo entendido. Es un texto breve, ¿no? Chico, pero algo denso, algo farragoso en algunas partes, en otras partes es bastante ágil, ¿no? Y él dice, no, no, a ver, el liberalismo además de ser, o en parte, es una doctrina de la secularización, pero también es una teología política. Y esta teología política incluye elementos que son propios del cristianismo, los hace suyos, les vacía el contenido doctrinal, pero retiene su forma y eventualmente constituye la matriz que permite, pues, una confrontación general entre las distintas doctrinas comprensivas, pero también la diversificación y confrontación de los liberalismos que buscan coexistir en Europa, pero no es lo mismo el liberalismo inglés que el francés, que el alemán, que el español, que aunque no lo crean, hubo un liberalismo español, claro que no fue hegemónico y no fue tan poderoso como el inglés, ¿no? Que sí tuvo una capacidad de imponerse en su horizonte político mucho mayor. Bueno, teniendo esto en cuenta, ¿no? Hablemos brevemente acerca de los textos. El ensayo sobre la tolerancia fue publicado en el año 1666, ¿no? El año mágico que ocurrieron muchas cosas en Europa. Y es el año en que John Locke comienza su amistad con Anthony Ashley Cooper, ¿no? El Earl de Shaftesbury, que es, o que era uno de los hombres más ricos de Inglaterra, el primero o el segundo, dependiendo del año. Ustedes saben que las fortunas se mueven mucho, pero básicamente estábamos hablando pues, el Carlos Slim de su tiempo en Inglaterra.
porque había hombres más ricos que los hombres ingleses, eso sí. O sea, todavía Inglaterra no llegaba a su cumbre y el hombre más rico de Inglaterra no necesariamente era el hombre más rico del mundo en aquel tiempo, ¿no? El emperador chino seguramente era más rico que el hombre más rico de Inglaterra. Bueno, cuando se encuentran Shaftesbury bueno, el Lord de Shaftesbury, Cooper y John Locke, empieza un encuentro muy fructífero y John Locke empieza o más bien decide escribir el ensayo sobre la tolerancia porque en parte le servirá a su nuevo amigo y mecenas como un instrumento en la contienda política de su tiempo. Entonces, el ensayo girará alrededor del concepto de la tolerancia religiosa como un principio de gobierno libre que, sin embargo, permite la existencia del Estado en el marco, pues, de la proliferación de los grupos protestantes. Una de las cosas que pasa en Inglaterra y que es distinta del resto de la Europa protestante es que, como ustedes saben, la reforma se hizo de arriba para abajo, no de abajo para arriba. En la mayor parte de los países fue un proceso dual. Empezó en los dos estratos. Empezó en las casas nobles y también empezó en el pueblo y se encontraron a la mitad. Pero en Inglaterra no. En Inglaterra ustedes tenían una sociedad muy católica, ¿no? Que iba a misa y de pronto se separaron, fue un cisma antes que una reforma, fue un cisma y luego se opera la reforma, que es cuando se elabora el catecismo de Westminster. Pero esa elaboración del catecismo no incluye, pues, una diferencia muy grande con respecto al catecismo de la Iglesia Católica, al menos no en algunos aspectos cruciales. En otros sí. Sin embargo, lo que pasa es que se destapó como olla de presión, ¿no? Ustedes saben que apenas se libera un poco, hubo una gran cantidad de grupos protestantes que llegaron a Inglaterra con afán misionero y empezaron a convertir a la gente, que veía que, bueno, cambiaban de rito y cambiaban de todo y eventualmente eso produjo que la población inglesa, si bien era mayoritariamente anglicana, tenía una presencia calvinista muy fuerte.